Mi prédica Año Nuevo, mentalidad nueva. Y lo había hecho antes inclusive de que yo viera la prédica de Ramiro. Así que por favor, Ramiro, no te estoy copiando. No, pero sí es cierto. Entonces yo creo que es como tal vez una continuación a lo que va a hablar Ramiro. Cuando nos dieron la oportunidad de predicar ahorita, precisamente nos dijeron esto, o sea, que nos enfocáramos en que estamos iniciando el año y que hablemos este tipo de cosas, ¿verdad? Que usualmente se hablan a principio de año nuevo, enfoque nuevo, año nuevo, mentalidad nueva. Y eso es lo que les quiero hablar. Vamos a leer primero el pasaje clave que está en Juan 8, del 1 al 11. Así que si todos trajeron Biblias, pueden abrirlas. ¿Quiénes trajeron Biblia? Que levanten la mano. El celular no cuenta. No bien cuenta. Ahí está, Juan 8, del 1 al 11. Esta es una historia bastante conocida. Y para los que ya tenemos varios años de ser cristianos, seguramente la hemos escuchado muchísimas veces. Así que dice así, y pongan atención, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. ¿Cuántos vinieron a él? Todo el pueblo. Había literalmente todo el pueblo, dice la Biblia. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos, que eran como los doctores de la ley en ese tiempo, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Cuántos ya reconocieron de qué historia estamos hablando? Estamos hablando, y Juan lo titula La mujer adúltera. Así titula este pasaje la versión 60. Y esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Entonces los fariseos y los escribas, que eran como los religiosos y los maestros de la ley, entre comillas, de esa época, agarraron a la mujer y la llevaron delante de todo el pueblo y delante de Jesús para apedrearla, que es lo que mandaba la ley de Moisés en ese tiempo. Y miren cómo era de machista aquí la sociedad, porque si estaba cometiendo adulterio, obviamente no estaba solita. Y solo la trajeron a ella, ¿verdad? El hombre lo dejaron ir, ¿verdad? Solo la trajeron a ella. Entonces era una sociedad bastante machista. Y la llevaron a Jesús. Y dice: ¿tú pues qué dices? Le preguntaron. En el siguiente versículo dice: mas estos decían esto tentándole, porque querían ver la respuesta de Jesús, porque sabían que Jesús era alguien que predicaba acerca del amor al prójimo, era alguien que sanaba enfermos, que ayudaba a los demás, que para ellos, a sus ojos, Jesús no estaba cumpliendo la ley. Entonces ellos trajeron a la mujer para tentarla, porque si él en realidad decía ser maestro de la ley, tenía que decir: sí, hay que apedrearla. Entonces la trajeron delante de Jesús para tentarla, no para pedirle permiso, sino para tentar a Jesús, para poder acusarle, dice. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y seguían insistiendo y le seguían preguntando, y se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, escribía otra vez en el suelo. Un montón de gente asume y dice que tal vez probablemente Jesús lo que estaba haciendo y lo que estaba escribiendo, porque la Biblia no dice que estaba escribiendo, pero lo que un montón se imaginan es de que él comenzó a escribir los pecados de toda la gente que estaba ahí, porque Jesús lo conoce todo. Jesús nos conoce a nosotros y sabe qué es lo que hacemos en la intimidad, qué hacemos cuando nadie nos mira, y seguramente él comenzó a poner o a escribir más pecados: adulterio, fornicación, mentiras, cualquier otra cosa. Y comenzó a escribir en tierra. No sabemos si eso es cierto o no. Eso es lo que dice, lo que he escuchado cuando he crecido en la iglesia. Pero él estaba escribiendo algo en tierra. Y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice: enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Comenzaron, regresa, que no habíamos terminado de leer ahí. Y siguió escribiendo en tierra, sí habíamos terminado. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer. Estaba al principio, ¿cuántas personas estaban ahí? Estaba
todo el pueblo, y todos se fueron, desde el más viejo hasta el más joven. Y dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es tal vez una de mis historias favoritas de la Biblia, porque es el vivo ejemplo de la gracia y el amor de Jesús hacia nosotros. Jesús amó incondicionalmente a esta mujer y no la acusó, la perdonó. Y es exactamente lo que hace Jesús con nosotros. Así que nos vamos a basar en este versículo para hablar acerca de la prédica de hoy que titula Año Nuevo, Mentalidad Nueva. Así que si quieren, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por la oportunidad de estar esta mañana delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos trajiste con bien, Padre. Hay mucha gente que tal vez quiso venir hoy y tal vez no pudo porque por enfermedades, por situaciones difíciles, Dios, pero tú permites que nosotros estemos aquí hoy y tú permites, Dios, que escuchemos tu palabra, Padre Santo. Yo estoy convencido de que lo que escuchemos hoy va a transformar nuestras vidas, Padre Santo, no porque sea yo el que está hablando, Dios, sino porque estamos aprendiendo de tu palabra, Dios, y tu palabra transforma, Padre Santo. Esta mañana cada uno de los que estamos aquí, Dios, queremos y tenemos una petición delante de ti, Dios, y es que nos hables a través de tu palabra, Dios, que tú nos cambies nuestros corazones, Dios, y que tú transformes cualquier problema, cualquier situación difícil con la que vengamos, y a través de tu palabra podamos salir libres el día de hoy, Padre Santo. En el nombre de Jesús creemos esto, creemos que tu Espíritu Santo está acá y creemos que tú te vas a mover en este lugar. En el nombre de Jesús decimos amén. Bueno, ¿qué es lo que usualmente hacemos a principio de año cuando empezamos pues, obviamente el año, el 2016? Yo por muchos años lo que siempre hice es que agarraba una hojita y ponía mis metas, ¿verdad? Ponía mis, ¿cómo le llaman a eso? Mis propósitos, mis resoluciones de inicio de año. ¿Y cuántos ya hicieron eso este año? Que levanten la mano. Solo poquitas personas. Bueno, es una buena práctica que yo lo hice también por mucho tiempo. Es algo que usualmente la gente tiende a hacer. Tal vez solo unos pocos lo apuntaron, ¿verdad? Por los que levantaron la mano. Pero por lo menos la mayoría lo concebimos en nuestra mente. Decimos, este año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, etcétera. ¿Quiénes se propusieron este año ir al gimnasio? Que levanten la mano, amén, dice por ahí. Bueno, ¿quiénes ya se metieron al gimnasio? Ahí ya no hay ni un solo amén, ni una más sola mano levantada. Eso quiere decir que a veces nos proponemos algo y ni siquiera en las primeras 2 semanas de enero lo hemos logrado. Ahora imagínense cómo vamos a parar en diciembre, ¿va? Entonces usualmente así somos. Nos proponemos un montón de cosas a principio de año y decimos, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y conforme va pasando el tiempo, ya no van ocurriendo esas cosas. Es como el videíto ese que anda en Facebook de un niño en un resbaladero que se va golpeando la cabeza y dice, esto es enero, febrero, marzo, abril y hasta diciembre se cae, ¿va? Algo así nos pasa a nosotros. Empezamos así, con pie derecho el año, y conforme van pasando los meses vamos como que dejando las resoluciones y todo eso. ¿Y por qué creen ustedes que es tan difícil lograr las cosas que nos proponemos a principio de año? A ver, algunos van a decir que tal vez es porque no tenemos control de las situaciones que nos van a pasar, ¿verdad? Porque tal vez nos propusimos algo, pero la vida nos llevó por otro lado. Otros podemos decir es que el ser humano es como, no sé, es muy inconstante tal vez, o tenemos poca fuerza de voluntad. Yo a veces me sorprendo de la gente que suben videos, o por lo menos las fotos es que miramos en internet de gorditos que pesaban 300 libras y después los miramos en la foto al año después. En un año transformaron su vida, perdieron 150 libras. Y no solamente perdieron el peso, sino que ahora están súper cuadrados. A mí me sorprende en realidad ese tipo de persona, porque eso requiere una determinación exagerada. ¿Por qué se los digo? Porque yo he tratado de ponerme cuadrado toda mi vida y miren cómo estoy ahorita, y nunca lo logro. Digo, siempre voy a ir al gimnasio, me voy a poner más toro, etcétera, y es lo que tal vez todo hombre quisiera, pero no hay modo. Hasta que ya desistí y dije, no voy a ser toro, tal vez solo voy a estar en forma, y ese es mi propósito. Después decimos, no voy a estar ni siquiera en forma, por lo menos voy a comer bien, y así vamos bajando, ¿verdad? Las expectativas.
Pero es bien difícil lograr estas resoluciones, ¿verdad? Y nos cuesta un montón. Muchos de nosotros, inclusive en diciembre, estábamos frustrados porque en diciembre es el final del año y decimos, no logré nada de lo que me propuse en el 2015. Me propuse tantas cosas en el 2015 y no logré absolutamente nada. Yo cuando tenía 18 años dije, yo me voy a casar a los 22 años. Y estaba seguro que me iba a casar a los 22 años. Llegué a los 22 años y no pasó nada. Después a los 22 dije, bueno, tal vez a los 25, porque mis papás se casaron a los 25 años y mi hermano se casó a los 25, tal vez yo me voy a casar a los 25. Llegué a los 25, tengo 26 y no ha pasado nada. Entonces a veces uno se frustra de que las cosas no suceden como uno quiere, ¿verdad? Y eso es lo que usualmente nos pasa a final de año, a principio de año nos ponemos metas, etcétera, y después simplemente no funciona. Y yo les quiero dar el por qué tal vez, o un por qué esto pasa. Y es de que miremos primero la diferencia entre resolución, que son las metas y todo eso que nos ponemos a principio de año, versus revelación, que son dos palabras similares. Y déjenme explicarles esto. Una resolución es cuando yo digo, yo quiero hacer esto a principio de año. Yo quiero ir al gimnasio y quiero estar en forma. Eso es una resolución. Una revelación es cuando el doctor viene y te dice, mira, si quieres cambiar tu vida, si quieres vivir más, si quieres estar sano, tenés que ir al gimnasio y tenés que comer bien, hacer ejercicio. Y eso sí te cambia. ¿Por qué? Porque ya se te fue revelado de que si no cambias tus hábitos alimenticios y tus hábitos de hacer ejercicio, no vas a vivir mucho. O puede que va a venir una enfermedad o algo así, o estás muy propenso a algo más. Entonces vos decís, ahora ya que conozco la verdad, voy a cambiar. Entonces lo primero es una resolución, lo segundo era una revelación. Otro ejemplo sería el ser dadivoso. Muchos de acá tal vez decimos a principio de año, yo quiero ser más dadivoso, yo quiero dar más, yo quiero ser más bueno. Si miro a alguien en la calle que está pidiendo limosna, yo le voy a dar. Y no le voy a dar solo un quetzal, le voy a dar 5 quetzales. Y tal vez decimos, yo quiero ser de bendición para los demás. Como cristianos a veces nos ponemos ese tipo de metas. Y esa es una resolución. Pero una revelación sería comprender el principio de la siembra y la cosecha. Y que lo que yo siembre, eso voy a cosechar y eso voy a recibir. Ese principio y esa revelación que está en la palabra de Dios va a cambiar mi vida. Es muy diferente proponerme ser dadivoso a entender cómo es que funciona Dios y que al ser dadivoso Dios me bendice más. Eso transforma mi vida. Entonces, resolución versus revelación. El último que tengo acá y que me ha pasado a mí es que yo muchas veces me he propuesto ser más amigable. Porque si me conocen, yo a veces soy como un poco huraño, me han dicho, o raro, o maleado, algo así como Ramiro, que también tiene esa personalidad, pero no es que él sea así, sino es la personalidad. Pero yo me he propuesto ser más amigable y me ha costado mucho, y esa es una resolución. Pero una revelación sería cuando yo comprendo que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando yo recibo la revelación en la palabra de Dios, eso me transforma y eso me cambia. Una resolución es nada más un buen deseo. Una revelación es una verdad de la palabra de Dios que transforma mi vida. Yo por muchos años pasé enfocado en mejorar y en ser mejor, y que yo tengo que ser mejor cristiano. Este año sí voy a leer mi Biblia. A veces empezaba en Génesis y después solo a Génesis llegaba. Al final fueron contados los años en el que yo terminé de leer la Biblia de principio a fin, y yo trataba de ser buen cristiano y trataba de ser buena persona, pero eso no funcionaba muchas veces. El año pasado, después de la venida de los taiwaneses y el congreso que tuvimos en julio, yo recibí una revelación de parte de Dios que cambió mi vida. Y yo estoy en ese proceso de cambio ahorita, porque yo vi cómo había vivido el resto de mi vida y que yo había sido egoísta y que yo había vivido para mí. Y ahora Dios me está cambiando y me está transformando y me está diciendo, vos no sos el centro del universo. Hay más personas que necesitan de tu ayuda. O sea, no solamente es amar a Dios, el primer mandamiento, sino tenés que amar a tu prójimo. Y en esto se cumple la ley. Entonces, esa revelación fue la que cambió mi vida. No fue mis buenos deseos, mis buenas intenciones que me puse a principio de año los que me van a cambiar a mí, sino es la palabra de Dios revelada a mi corazón y a mi mente lo que va a transformar nuestra vida.
Entonces, esa es la diferencia de resolución versus revelación, y eso es lo que yo quiero que entendamos en este 2016. No quiero que nos pongamos más metas y más resoluciones humanas, sino que como comencemos a comprender la palabra relevada, porque esto, se los aseguro, sí va a cambiar sus vidas en el 2016. Así que, según lo que acabamos de leer, yo miro una persona, una mujer que antes llamaban mujer adúltera. Había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ella estaba en el punto más bajo de toda su vida. No porque, o sea, ella había sido adúltera por muchos años, pero este fue un momento en el que no solamente había sido adúltera, sino la habían sorprendido siendo adúltera. Y seguramente la arrastraron y la jalaron saber cómo y la pusieron delante de todos. Y si ella estaba cometiendo el acto del adulterio, ¿ustedes creen que ella estaba completamente vestida o tenía poca ropa? Si es que logró agarrar algo. Ella estaba en un momento de absoluta vergüenza. Estaba en el momento más bajo de su vida. Estaba a punto de morir, y no una muerte con una inyección letal que no va a sentir nada, sino morir apedreada delante de todos. Ella estaba en el peor momento de su vida, en el punto más bajo. Y en este punto la encuentra Jesús. Y ya sabemos lo que pasa, la historia, y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atreve a tirar la primera piedra, nadie tira ni una sola piedra. Inclusive Jesús, que era el único que sí estaba libre de pecado, le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces esta mujer, en este momento, ella recibió una palabra reveladora y de revelación de parte de Jesús que transformó su vida. ¿Ustedes creen que ella volvió a ser igual? Yo estoy seguro que no. Ella transformó su vida completamente. Y eso es lo que yo quiero que entendamos esta mañana, que nosotros seamos como esta mujer, que a pesar de que estemos tal vez en problemas difíciles ahorita, podamos recibir la revelación de parte de Dios y podamos transformar nuestra vida. Así que, como primer punto, yo puse tener una perspectiva renovada del pasado, que fue lo que le pasó a la mujer. La mentalidad del pasado tiene que estar sana para que yo pueda ir hacia adelante. Estamos hablando de que queremos mejores cosas para el 2016. Levanta la mano quien quiere mejores cosas para el 2016. Todos queremos mejorar, tal vez en nuestra salud, en nuestras relaciones. Queremos mejorar económicamente, queremos mejorar espiritualmente. Todos tenemos metas y queremos mejores cosas para el 2016. Pero si yo quiero ir adelante en este 2016 y mejorar mi situación actual, yo tengo que sanar mi pasado. La mentalidad del pasado tiene que estar sana para que yo pueda ir hacia el presente. Así que vamos a leer nuevamente el versículo 10 y 11 de Juan, y dice esto: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El pasado no nos define. Y quiero que entendamos esto completamente, porque todos aquí venimos de diferentes pasados y hemos vivido un montón de cosas distintas. Un montón de los que estamos acá tenemos vergüenzas, tenemos culpas de las cosas que hemos hecho, de las cosas que nos han pasado, y dejamos muchas veces que este pasado nos defina. Y esta mujer, su pecado, adulterio, y no sabemos por qué ella era una adúltera, no sabemos si ella era una adúltera de las que cobraba por ser adúltera, o simplemente era alguien que se sentía sola y para llenar el vacío se acostaba con un montón de hombres. Pero sin duda alguna este pecado definía a ella, la definía como persona. Para ella esto era lo único que podía hacer y nada más. Ella no podía salir de esto. Tal vez ella intentó salir de esto, tal vez ella ni siquiera tenía la mentalidad de salir, porque decía: no me merezco nada más, esto es lo que me merezco yo, porque así soy. Pero el momento en el que Jesús se levanta y no mira a nadie, le dice: nadie te condena, ni yo te condeno más, vete y no peques más. Ese momento transformó su vida, y en ese momento su pasado quedó sano y su pasado dejó de definirla. La mujer
pasó en un instante de total condenación a total libertad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nosotros venimos de un montón de situaciones que hemos pasado por nuestra vida y a veces actuamos de ciertas formas porque mi pasado fue de cierta forma. Si yo tuve un padre que abusó de mi mamá y la golpeaba y todo eso, yo voy a ser una persona que va a decir: yo no creo en el matrimonio, yo no creo en el amor, yo no creo en los resultados felices. ¿Por qué? Porque yo vengo de ese trasfondo y mi pasado me define lo que yo soy ahora y por ende va a definir lo que yo voy a hacer en el futuro. Entonces, si nosotros queremos transformar el 2016, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Un año nuevo, una mentalidad nueva. Y lo primero es dejar nuestro pasado atrás, que ya no nos defina más. Juan 3:17 dice esto: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay muchas malas creencias dentro de la iglesia cristiana y usualmente la gente asocia a la iglesia y a los cristianos como gente que condena y gente que juzga. Yo he conocido muchas personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque allí me juzgaron y allí me critican y ahí me dicen: vos sos esto, vos sos lo otro, y creen que esa imagen es la misma imagen de Dios. Creemos que Dios es un Dios que condena, que juzga, que Él está desde arriba viéndonos cuando hacemos mal, y cuando hacemos mal Él nos castiga. Y esa es la mentalidad que muchos hemos crecido con Dios. Pero Juan 3:17 dice: porque el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto nos cambia completamente. Los fariseos y los escribas trajeron a la mujer delante de Jesús para que Jesús la condenara y dijera: sí, ella es adúltera, ella necesita morir apedreada, eso es lo que ella merecía. Y que creían que Jesús la iba a condenar, pero ¿qué pasó? Pasó exactamente lo contrario. Jesús la salvó. Y Jesús es lo que hace con nosotros. Nosotros, si estamos en Cristo, venimos tal vez de un pasado oscuro, de cosas que hacíamos antes, y muchas veces esa mentalidad todavía nos define. Pero Jesús no ha venido aquí al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Así que tenemos que ser libres de esa mentalidad. Dios puede crear algo hermoso del caos. ¿Cuántos nos recordamos de la historia de Génesis 1:1? O Génesis 1, perdón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después miramos que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden y la tierra estaba vacía. Y viene Jesús y de ese desorden comienza a crear orden. Y de ese desorden y de este vacío comienza a crear algo hermoso, que es la creación hoy. ¿A cuántos les gusta, no sé, salir a correr o escalar montañas o ir a subir un volcán o todo eso? O sea, son cosas que Dios puso a nuestra disposición porque el mundo es hermoso. Y Dios creó este mundo hermoso del completo desorden y de algo vacío. Entonces Dios puede hacer eso mismo con nosotros. Imagínense, si Él lo hizo con la creación, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Nosotros muchas veces decimos: Dios no puede usarme porque yo he pasado por muchas cosas, he hecho esto, he hecho lo otro, y Dios ya no me puede usar más. Pero Dios puede crear algo hermoso de vos y puede hacer algo hermoso con vos a pesar de tu pasado. La mujer adúltera es el claro ejemplo de lo que Dios puede hacer y cómo Él puede transformar nuestras vidas en tan solo un segundo. Y eso es lo que hace Dios. Dios puede hacer algo hermoso con nosotros. El momento en el que nuestra perspectiva del pasado cambia, también van a cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Así que yo no les vengo a hablar acerca de ponernos metas y decirles: ¿saben qué? Este año apuntemos nuestras metas y en diciembre las vamos a revisar para ver si lo logramos o no. Porque no, eso es una resolución más. Yo lo que quiero es que entendamos la revelación de que si yo quiero mejorar mi 2016, tengo que comenzar a sanar mi pasado. Tengo que comenzar a perdonarme a mí mismo porque Dios ya me perdonó a mí. Él ya no me condena más. Ni la única persona que sí podía tirar la piedra no condenó a la mujer. Entonces Dios no nos puede condenar a nosotros. Lo que pasó, pasó. Diría el salmista aquel:
No sé, pero sí es cierto. Ya no nos recordemos más del pasado, porque en realidad está en el pasado y eso no nos define más. Y hay algo acerca del pasado, y es de que no solamente nos afecta tal vez nuestro pasado, las cosas que nosotros hemos vivido, y eso no solamente nos afecta el presente y el futuro, sino también nos afecta las cosas que los demás nos han hecho a nosotros. La falta de perdón tal vez es uno de los problemas más grandes que hacen que la persona se estanque. Si alguien, por ejemplo, aquí pasó una decepción o algo y no ha perdonado, esa persona no va a poder salir adelante. Porque no porque él o ella haya cometido el error, sino porque alguien cometió el error hacia él y él está herido. Entonces él no puede salir adelante. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá somos personas heridas. Todos hemos pasado cosas que nos han lastimado, porque la vida es así. La vida, o sea, pasan un montón de cosas buenas y malas, y tal vez hemos tenido experiencias en el que la gente tal vez más íntima nos ha fallado de una manera más grave. Tal vez somos un esposo, una esposa que ha sufrido problemas de infidelidad. Tal vez somos un hijo o una hija que hemos sufrido tal vez la ausencia de un padre o una madre. Y esas cosas nos definen también a nosotros. No solamente las cosas que hemos hecho como la mujer adúltera, sino las cosas que nos han hecho a nosotros. Esas cosas tampoco nos hacen salir adelante. Y si yo no perdono y si yo no lo dejo ir, entonces yo no voy a poder salir adelante y mi presente va a estar obstaculizado y mi futuro también. Así que no es solamente cuestión de dejar nuestro pasado, sino el de otros. ¿Saben qué fue lo que ayudó a la mujer adúltera a salir adelante? Obviamente Jesús, lo que hizo Jesús ahorita, pero la primera cosa que Jesús le dijo: mira a tu alrededor y mira si hay alguien más. Y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y le preguntó después: ¿ninguno te acusa? Y ella respondió: no, Señor, ninguno me acusa. Y después Jesús le dice: ni yo te condeno ni te acuso. O sea, no solamente es el perdón de Dios hacia nuestras vidas, sino es el perdón hacia los demás el que nos va a ayudar a salir adelante. Si hubiera estado todavía la gente ahí y Jesús le dice: yo no te condeno, la mujer no hubiera tenido un obstáculo todavía por salir, porque tal vez dice: vos no me condenás, pero la gente sí me sigue condenando y yo no puedo salir adelante porque ellos me siguen condenando. Y esto nos habla también a nosotros como cristianos, que nosotros somos muchas veces así. A veces viene gente a la iglesia y tal vez después se paran alejando porque cometen un error y el error es muy obvio, y lo que ellos sienten en sus corazones es que nosotros como hermanos los estamos criticando y los estamos juzgando y les estamos diciendo: y no que ibas a la iglesia, pues, o sea, deberías de ser mejor que esto. Y la verdad es que sí deberíamos ser mejor que esto, pero ¿quiénes somos nosotros para acusar a los demás? O sea, si Jesús mismo no nos acusa a nosotros y nos perdona, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿quién soy yo para creerme mejor que los demás? Yo tal vez como hijo de pastor y alguien que ha estado en la iglesia toda la vida, a veces en la gente, en mi tipo, por así decirlo, de los que tenemos muchísimos años de ser cristiano, comienza a crecer como un egocentrismo, o nos comenzamos a creer mejor que otros porque decimos: yo no hago esto, yo no hago lo otro, etcétera, y comenzamos tal vez como a crear esa pared de juzgar a los demás y de condenar a los demás, tal vez inconscientemente, pero es algo que sí se da en la iglesia. Entonces, no solamente dejar nuestro pasado el que va a transformar nuestro 2016, sino también dejar el pasado de los demás. No solamente el que ellos hicieron hacia nosotros, sino el que ellos hicieron hacia ellos mismos, porque si los seguimos condenando, entonces ellos tampoco van a poder salir adelante, si siguen sintiendo nuestra condenación y que estamos ahí acusándoles y juzgándoles y todo eso. Así que el punto número 1 es tener una perspectiva renovada de nuestro pasado. El punto número 2: un nuevo ahora y un futuro libre. Y esto lo miramos nada más en el versículo 11, que dice así: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no
peques más. Esto es todo lo que sabemos acerca del presente y del futuro de la mujer adúltera. No sabemos nada más, sabemos más de su pasado que de su presente. Sabemos que en su pasado estaba el ser adúltera y que la habían condenado y la habían descubierto en el mismo acto del adulterio. Pero no sabemos qué hizo ella con su presente y no sabemos qué ella hizo en el futuro. Lo único que sabemos es que Jesús le dijo, vete y no peques más. Estoy seguro que después de que ella supo de que ya no era más condenada, ella cambió su presente y su futuro. Dios acaba de quitar toda condenación y culpa de la mujer y le da un futuro libre de las ataduras del pecado. Vete y no peques más, para mí es como que Jesús le dice, ya estás libre, ya te puedes ir, solamente no peques, puedes hacer lo que vos querrás, nada más te va a detener, nada más, porque ya no hay condenación en vos. O sea, le da un futuro libre de posibilidades, le da un futuro libre del pecado y la culpa. Y muchas veces nosotros tal vez o hemos confundido, o el mundo también confunde esto, el ser libres, porque creemos que la libertad es hacer lo que se nos da la gana, y usualmente hacer lo que se nos da la gana es hacer las cosas malas. Es decir, la gente eso es lo que cree. Dicen, es que yo soy libre de hacer lo que a mí se me da la gana, pero lo que en realidad están diciendo, yo soy libre de hacer o seguir un mal camino. Y creemos que esa es la verdadera libertad. Pero esto nada más es puro libre albedrío. Nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Hay muchos, tal vez jóvenes, que todavía viven en la casa de sus papás y dicen, no aguanto a irme de la casa de mis papás, porque ahí ya voy a poder hacer lo que se me dé la gana. Y eso es libre albedrío nada más. Eso no es libertad, porque vos puedes hacer lo que se te dé la gana a escondidas de tus papás, sin que tus papás se den cuenta y te miren, y de todos modos lo vas a hacer, estés o no estés en tu casa. Entonces esto nada más es libre albedrío. La libertad verdadera que da Cristo Jesús es libertad del pecado, que es lo que Jesús le dio a la mujer adúltera. Jesús le dijo, vete y no peques más. Esta es libertad. Él quitó la condenación y todo el peso que había en su vida y le dio libertad para ir hacia adelante. Entonces estoy seguro que ella cambió completamente. Vamos a leer Gálatas 5:1 y dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que antes de estar en Cristo, nosotros estábamos sujetos ¿a qué? A un yugo de esclavitud, a algo que no nos dejaba salir adelante. ¿Cuántos de aquí tal vez hemos pasado por momentos en el que decimos, yo quisiera servir a Dios, en realidad yo quisiera ser más espiritual, yo quisiera buscar a Dios, yo quisiera leer la Biblia, yo quisiera orar más, pero hay algo que no me deja, y hay algo que nos impide buscar completamente a Dios? Y muchas veces eso que nos está impidiendo buscar de una manera más libre a Dios es porque todavía estamos atados a algún pecado, o tal vez a la culpa o a la vergüenza. Y si yo estoy así, yo no voy a poder salir adelante. O sea, si yo sigo atado al pecado y a la culpa, yo no voy a poder seguir adelante. Entonces, Pablo nos dice en Gálatas, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. O sea, Dios en realidad nos hizo completamente libres, nos quitó la carga, nos quitó el pecado para que nosotros podamos hacer lo que nosotros querramos sin pecar. O sea, esa es la libertad que nos da Dios. Si se dan cuenta, Jesús no le dijo a la mujer, vete y anda a la iglesia todos los domingos, diezma, si faltas un domingo, si no das tu diezmo, si no cantás, si no aplaudís, si no danzás, si no haces esto, entonces vas a ser como los demás, vas a ser peor todavía. Jesús no vino y le comenzó a dar un montón de órdenes específicas a la mujer, no le dijo eso. O sea, Jesús literalmente le da un futuro completamente abierto a hacer lo que ella quisiera, obviamente sin pecar más, porque ya no era esclava del pecado más, ni era esclava de la culpa, ni toda condenación había sido quitada de ella, pero su futuro estaba completamente libre. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no puedo empezar bien
el 2016? ¿O por qué no puedo empezar bien los años cuando yo me propongo algo en enero? ¿Por qué no puedo seguir haciéndolo? Y es porque no hemos sido completamente libres de nuestro pasado. Todavía nos ata tal vez el pecado, todavía nos ata tal vez la culpa, la vergüenza de las cosas que hemos hecho, las cosas que nos han pasado, nos ata las cosas que nos han hecho nosotros, nos ata el hecho que tal vez estamos juzgando nosotros a los demás. Y todo eso no nos deja ir a un futuro libre, a un presente en el que podemos hacer lo que nosotros querramos en Dios y libres del pecado, que fue lo que Dios hizo con esta mujer. Le dio un futuro lleno de posibilidades, sin restricciones y sin religión. Porque nosotros lo que creemos acá no es una religión, no son normas, no es tenés que hacer esto o no tenés que hacer esto, sino es simplemente tener una relación con Dios. Y si yo lo hago es porque yo lo quiero hacer. Dios no me obliga a hacer nada. Dios no me está obligando a que yo venga y predique acá. Dios no me obliga a vivir una vida en santidad. Yo lo hago porque yo quiero agradar a Dios y porque yo agradezco lo que Él hizo conmigo y yo cambio mi vida completamente. Y estoy seguro que la mujer cambió su vida completamente. Y ella tuvo un nuevo año, una nueva mentalidad. Aunque tal vez no sabemos si era enero cuando pasó esto, pero para ella sí fue literalmente una nueva vida a partir de este momento. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 2, en la versión Dios habla hoy, y dice lo siguiente: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha hecho justos. ¿Cuántos de aquí, si yo les dijera cuántos de aquí son justos, cuántos podríamos en realidad levantar la mano? Si nosotros no entendemos este concepto, tal vez nosotros decimos, no, yo no soy justo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, pero en Cristo hemos sido justificados, o sea, porque Jesús nos justifica y tenemos paz para con Dios. En realidad, esto es precisamente lo que yo quiero en mi vida en este 2016. Yo quiero aceptar de que yo ya no vivo más en el pecado, de que yo ya no vivo más con la culpa y la vergüenza. Yo he sido justificado y ahora yo tengo paz para con Dios. Yo me puedo acercar confiadamente delante de Dios. Como les dije, usualmente nosotros cuando cometemos errores, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, que es bien contradictorio. No sé por qué hacemos eso. Tal vez seguramente porque no entendemos completamente la palabra de Dios, pero hacemos algo y lo primero que sentimos es vergüenza y nos vamos, no venimos un domingo, nos alejamos de Dios y pasa todo esto. Pero a través de Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Yo quiero un 2016 en el que yo tenga paz, en el que yo no me sienta atado por lo que he hecho, que yo no me sienta atado por lo que me han hecho, por cualquier cosa que yo tenga y que yo pueda entrar confiadamente delante de Dios. En mi casa, yo puedo entrar al cuarto de mis papás cuando a mí se me da la gana, porque yo tengo paz con ellos. Inclusive yo estoy seguro que yo podría entrar a la mitad de la noche y despertarlos a las 3 de la mañana y no se enojarían. Estoy completamente seguro que lo podría hacer, porque yo tengo paz para con ellos, a pesar de que mis papás me conocen, mis papás saben qué cosas he hecho, mis papás me han visto toda mi vida. Entonces ellos podrían recordar mi pasado, ellos podrían juzgarme y criticarme por las cosas que he hecho, pero yo no tengo eso. Yo puedo entrar confiadamente delante de ellos con paz. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este 2015 y en este 2016. Es que tengamos paz para con Dios, que dejemos el pasado atrás y que vivamos un mejor presente y tengamos un mejor futuro. Seguimos leyendo el versículo 2, dice: pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor. ¿Cuántos quieren el favor de Dios para este 2016? Yo estoy seguro que todos queremos el favor de Dios para el 2016. La Biblia dice que José tenía el favor de Dios y él fue vendido en Egipto y llegó a Egipto y llegó a ser jefe en el lugar donde lo vendieron como esclavo. Lo metieron preso y llegó a ser jefe después en la cárcel y tenía control sobre todos los presos. Llegó a ser segundo después de Faraón y llegó a gobernar Egipto, que era la potencia de ese momento. José tenía el favor de Dios. Sé como José, sé inteligente. Es algo que literalmente yo quiero en mi vida. Yo quiero en mi vida gozar del favor de Dios,
Porque el favor de Dios va a cambiar completamente mi presente y mi futuro. Si tenemos el favor de Dios, ¿se imaginan las posibilidades y las cosas que podemos lograr este 2016 con el favor de Dios? Podemos hacer literalmente todo. O sea, nos puede inclusive aparentemente ir mal, nos pueden vender como esclavos, podemos caer presos, pero si tenemos el favor de Dios, Dios va a usar eso para cumplir su propósito en nosotros y para llevarnos a un mejor futuro. Con su favor, inclusive las cosas malas resultan para bien. Y el versículo ese famoso que cantamos siempre aquí en la iglesia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tener el favor de Dios en realidad es tal vez lo más grande que podemos tener este 2016, porque va a cambiar completamente nuestra vida. Seguimos leyendo, dice, para gozar de su favor y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Esta semana yo me junté con Sergio Valencia y nada más a hablar, a compartir cosas que nos han pasado, que hemos estado viviendo. Y él en un momento me dijo esto, me dijo, ¿sabes qué? Este 2016 yo no me puse ni una sola meta. Yo no me puse, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo dije, Dios, yo voy a hacer lo que vos querés que yo haga. Y yo en ese momento no se lo dije a Sergio, pero yo ya había armado la estructura de la prédica. Y yo había puesto aquí exactamente eso. Que este 2016 no seamos como tal vez los años anteriores en el cual venimos y apuntamos nuestras metas y nuestras resoluciones, sino que sea un año en el que tal vez, o sea, hacer planes está bien, pero que pongamos nuestros planes aparte. Y en una hoja en blanco digámosle, Dios, revélanos o revélame qué quieres para mi vida en este 2016. Que sea tu voluntad la que yo haga este año y no mis planes humanos. Que sea lo que tú quieres que yo haga, Dios, y no lo que siempre me he propuesto tal vez los años anteriores. Y Sergio sin querer me dijo eso, así que ¿será que para este año nosotros podemos no hacer planes? O tal vez no hacer planes es un poco desordenado, algunos tal vez son muy ordenados y necesitan un plan, pero tal vez poner su plan en segundo lugar y dejar que Dios planee su año por ustedes. ¿Cuántos podrían hacer eso? Y es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo tal vez tengo metas, tengo sueños, tengo cosas que quiero lograr este año y están en mi mente. Tal vez no las apunté como la mayoría de acá no las apuntó, pero sí están en mi mente. Pero yo estoy dispuesto a decirle a Dios, Dios, mira, yo quiero hacer esto, pero si vos no querés que lo haga, no lo voy a hacer. Si vos querés que yo haga otra cosa y me querés llevar por otro rumbo, yo lo voy a hacer. Y este es tal vez una acción de confianza en Dios. ¿Y por qué confianza en Dios? Porque cuando yo dejo mis planes por un lado y le digo, Dios, yo voy a hacer lo que vos digas, estoy confiando en que Él tiene algo bueno para mí. Y su palabra así lo dice, Él tiene planes de bien y no de mal. ¿Quién mejor que Él para planear nuestro futuro y nuestro presente que Dios? Yo puedo tener un montón de planes, yo puedo tener un montón de metas, pero Dios tiene la palabra final y Él en realidad, sus planes son mejores. Su mente es más alta que la mía, dice la Biblia también. Así que sigamos confiando en lo que Dios va a hacer con nosotros y estoy seguro que Él va a abrir puertas y Él se va a mostrar, inclusive si estamos en la tormenta, Él va a aparecer en medio de la tormenta. Estoy seguro que lo va a hacer. La semana pasada, y termino con esto, la semana pasada yo fui a Nueva York y tuve la oportunidad de ir a la iglesia Hillsong en el mero Times Square. Y fue algo que quería hacer. Y ahí en la iglesia escuché un testimonio tal vez que impactó bastante mi vida y dos pastores, una pareja de pastores ahí que acababan de tener a su bebé, contaron el testimonio de cómo tuvieron ellos su bebé y contaron que habían tratado por años y por años de tener un bebé, pero no habían podido. Iban con el doctor, se metían a exámenes, hacían esto, lo otro y no podían y estuvieron luchando literalmente años para tener al bebé. Y cada vez que ellos iban al doctor y el doctor les daba una mala noticia, lo que ellos hacían es que se iban de compras y
hacían un poco de espacio en su closet, se iban a comprar y compraban ropa para bebé. Y eso es lo que hacían. Y iban a poner la ropita, cualquier cosa que a ellos les gustara, un juguete, un peluche, ropa, no sé. Lo compraban y lo iban a poner en su closet y sacaban algo ellos de su closet para hacer espacio. Y cada vez que tenían una mala noticia, hacían eso, porque ellos le seguían creyendo a Dios de que Dios les iba a responder. Y aunque el doctor y las circunstancias fueran contrarias, cada vez que ellos recibían una mala noticia, se sentían decaídos, se sentían mal, ellos hacían esto. Y después ellos daban testimonio ahí en la iglesia y ahora aquí está nuestro bebé con nosotros. Y un milagro completamente, pero ellos le creyeron a Dios. Y este es tal vez el ejemplo perfecto de lo que nosotros deberíamos de hacer este 2016 con nosotros, con nuestras vidas. Y es de que cada vez que nosotros tengamos una prueba, una lucha, una situación adversa, confiemos únicamente en Dios. Saquemos las cosas malas de nuestro closet y dejemos que obtengamos algo mejor de Dios. Vayámonos a su palabra y compremos esa ropita de bebé y leamos la palabra de Dios y las promesas que Él tiene para nosotros. Y atesorémoslas en nuestro corazón. Y estoy seguro que la revelación de la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas. Ya no más resoluciones y metas así sin sentido, sin propósito, sino la revelación y la palabra de Dios es lo que va a transformar nuestras vidas. Vamos a leer por último Romanos 12:2 antes de finalizar orando. Y este pasaje que escribió Pablo es de mis favoritos tal vez en la Biblia. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo cambio mi mente, cuando yo cambio mi mentalidad, ¿qué es lo que pasa? Yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando yo cambio mi mente, yo tengo un mejor presente, un nuevo presente y un nuevo futuro. Y por último escribí esto: las resoluciones y las metas que nos tracemos no va a cambiar nuestro presente y futuro. Es la revelación de la palabra de Dios, la revelación de que tenemos que sanar nuestro pasado para poder caminar libres en un presente y tener un mejor futuro. Así que año nuevo, mentalidad nueva. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a terminar orando.